Continuamos nuestra conversación con nuestro distinguido invitado amigo, el doctor Olivo Rodríguez Huertas, con quien en una primera parte de este diálogo, porque no es una entrevista, pudimos recibir de él informaciones sobre su experiencia como embajador en España en los últimos años, cómo de una forma u otra él sintió la integración de allá hacia acá y aquí hacia allá en materia de esa comunidad importantísima dominicana en España, más de 200.000 dominicanos que viven allá. También hablamos de cuál ha sido la evolución de la justicia en República Dominicana con los aspectos fundamentales y de manera esencial los puntos de mayor impacto en los últimos años que pueden atribuirse a elementos positivos en el sistema judicial dominicano. Mencionaste, Olivo, dentro de los puntos que señalaste como dos grandes avances, el establecimiento del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. A propósito del Tribunal Constitucional, ¿qué opinión te merece a ti la reciente decisión del Tribunal Constitucional de anular las sentencias virtuales? Creo que algo así más o menos. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Bueno, hemos vivido una experiencia inédita, no solamente aquí en la República Dominicana, en todo el mundo. Y las autoridades, ante situaciones de esta naturaleza, que no permiten, que hay que resolver ya, que no permiten un mayor periodo, tiempo de reflexión, se vieron precisadas a adoptar medidas en todos los campos y en todos los ámbitos de la vida pública, de la vida privada. El sistema de justicia no podía estar ajeno porque la prioridad número uno, sobre todo en una primera etapa de esta terrible pandemia, en que estábamos en el mundo de lo desconocido, que todavía no se sabía si íbamos a tener vacuna, cuándo la íbamos a tener, cuál iba a ser su alcance, etcétera. Había que adoptar medidas porque, por un lado, el sistema no podía paralizarse, y por el otro, había que, en consecuencia, tomar aquellas medidas que conciliaran, ¿no?, esa necesidad de continuidad del servicio. Y esas resoluciones que adoptó, en este caso, el Consejo del Poder Judicial, se responden dentro de ese esquema de la emergencia. Realmente, cuando estamos en situaciones de excepción, el sistema nuestro todavía debiera perfeccionarse un poco más. Creo que es una tarea pendiente en futuras reformas a la Constitución, de que cuando se vive en situaciones de excepción, la declaratoria formal de un estado de excepción debe conllevar la posibilidad de utilizar mecanismos excepcionales que en una situación de normalidad serían ilegales. Pero esa no es la situación del marco constitucional dominicano, y por ello es que se ha producido esta sentencia reciente del Tribunal Constitucional, que sin embargo, Alberto, haciendo uso de una potestad o una técnica que usualmente utilizan los tribunales constitucionales, digo, anulo eso. Mire, eso no puede ser dictado por usted, esto requiere una intervención del Poder Legislativo, pero no puedo adoptar que eso opere inmediatamente. Vamos a fijar una fecha razonable para que se ejerza, que la Suprema Corte de Justicia. O sea, que de cierta forma la iniciativa, aplicó algo como eso lo llama intermedio. una modulación de la una sentencia. Atenuación de la sentencia. Exacto, entonces dice, mire, esto va a estar vigente a partir de... Ya han habido en la historia ya del Tribunal, la corta historia del Tribunal Constitucional, han habido otras decisiones del Ministerio Público, por ejemplo, una resolución reglamentaria que se adoptó en materia de fuerza pública, que también se anuló, pero se moduló también sus efectos. Entonces, el tribunal ha hecho uso de un ejercicio racional, ponderado, que permita, ¿no?, que se concilien ambas cosas, concediendo los plazos correspondientes. O sea, ahora no es una tarea imposible, no creo tampoco que el Congreso Nacional vaya a oponer resistencia, porque también esto que hemos vivido, Alberto, nos ha enseñado de que muchas cosas van a cambiar y muchas cosas se quedarán. Y entre ellas hay mucho tiempo innecesario. Y la virtualidad puede ser muy útil en muchos campos del sistema de justicia. Totalmente, Olivo, claro, con un sistema financiero ya que está operando virtual. Totalmente virtual. O sea, es imposible que la justicia no asuma ya eso como un hecho. Entonces, en el grueso de los temas, la parte más difícil que se critica es la parte del proceso penal, pero el proceso penal
y la justicia penal es una parte del todo. De manera que yo creo que la virtualidad se quedará, la virtualidad seguirá funcionando dentro de un marco que el legislador determine ahora en cumplimiento de este mandato del Tribunal Constitucional, pero es una herramienta que al fin y al cabo es útil. De manera que lo que se pudiera ver como un choque de trenes, como un enfrentamiento entre altas cortes, creo que es un diálogo colaborativo dentro del ejercicio que le corresponden a las respectivas jurisdicciones. Y ahora lo que toca es el perfeccionamiento, de que la Suprema Corte haga uso de su iniciativa legislativa, que el Congreso adopte la legislación más conveniente, y estas prácticas que ya hemos tenido seguirán siendo muy útiles. Mira, la semana pasada tenía yo que depositar, se vencía el último plazo, y yo pude subir, o sea, no me daba tiempo llegar a la feria a depositar los documentos. Y yo pude subir en una plataforma donde sube la demanda, sube los documentos adjuntos, etcétera, sin tener que movilizarse. Eso significa también tiempo y economía, ahorro en desplazamiento, etcétera. Es decir, habrá muchas cosas positivas en que la virtualidad será toda una colaboración. De hecho, el propio Tribunal Constitucional ha estado funcionando a través de audiencias virtuales. Así es. Es decir, las audiencias se han celebrado, y todos los tribunales, en la medida en que han podido... La parte quizás más sensible, lo que tiene que ver con la parte penal. La parte de la justicia penal, porque toca un tema de la inmediación. Claro. Pero insisto, esa es tan solo una parte de la justicia. Claro. Es decir, que podamos seguir avanzando en el resto, e incluso connotados penalistas también hablan de que hay partes que no tienen esa trascendencia cuando se trata de resolver cuestiones preliminares, excepciones, etcétera, en donde la presencia del imputado no se vaya a convertir en indispensable, que algunas etapas pueden llevarse también utilizando los mecanismos y las herramientas de la virtualidad. De manera que cosas positivas y negativas. Y el tribunal, cada cual ha cumplido su rol. En el momento de la crisis se adoptó la medida, y ahora, bueno, el Tribunal Constitucional recuerde que eso se excede, usted haga uso de su prerrogativa, resolvamos esto, y esto va a enriquecer el funcionamiento del sistema jurisdiccional dominicano. Olivo, ¿qué tú nos puedes decir de algo que se ha mantenido durante tanto tiempo en la palestra? Y sabemos que hay intereses fuertes y lógicamente y presión internacional sobre que se acabe de conocer y de lograr la famosa ley de extensión de dominio. Una pieza que todos sabemos que representa en materia de la recuperación de bienes por cosas mal habidas, no solamente el narcotráfico, cualquier tipo de cosas mal habidas, un cambio sustancial en lo que concierne a eso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? O sea, mira, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo bregando muchos años ya, más de 2 décadas con este tema. Por eso digo que tengo mucho tiempo en esto. Sobre todo me vi involucrado en coordinar tanto la primera ley de lavado de activos a finales de los años 90, y que fue aprobada después en el año 2002 bajo la administración del presidente Me tocó Mejía, a mí como superintendente de banco. Como superintendente de banco iniciar su aplicación. También me correspondió después participar en el ensamble, en la última de las leyes, pero siempre de manera paralela, en ocasión de las convenciones internacionales, el tema de la figura que en América Latina se le llama de la extinción de dominio, es una expresión que han utilizado los colombianos, que no es tan propia del lenguaje nuestro, que seguimos la tradición francesa, porque el dominio es la propiedad. Extinción del derecho de propiedad sería la traducción correcta nuestra. Aquí en el sistema norteamericano le llaman el decomiso civil de bienes adquiridos de forma ilícita. Es una institución muy útil que se da y surge en el contexto de la criminalidad organizada transnacional, que es capaz de generar inmensas cantidades de recursos, y que se fortaleció e incluso se consagró de manera directa como una recomendación a los estados a escala universal en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Mérida del año 2003. Entonces, en el que esta figura se recomienda como una herramienta adicional para decomisar patrimonios de origen ilícito. Creo que parcialmente el error en la manera en que se ha ido siendo tratado el tema aquí es que quiere, como si fuese en el tema de la ley de lavado, extenderse a cualquier tipo de ilícito. No deja de ser esto
un problema. Por ejemplo, yo mencionaba en ocasión de una reunión que hubo hace poco, que preguntaba, mire, ¿cuántas amnistías fiscales se han dado en el país desde el primer gobierno de Leonel Fernández? Se han pasado 4 o 5 Claro. amnistías. Todas esas leyes dicen que eso no borra ningún delito. Pero mucha gente, muchos ciudadanos hemos ido y hemos hecho nuestra declaración, Claro. nos ha acogido a la misma. Entonces, si se da y si se plantea la extinción de dominio como se quiere vender, con ese efecto O sea, que retroactivo y con todo, entonces digo, sería pero, de cierta forma, nadie, no habría seguridad por ejemplo, jurídica. todas esas personas, exacto, o personas que, por ejemplo, ahora con el que se ha potencializado tanto el tema de la declaración jurada de bienes de los funcionarios, cuando usted llega. Entonces usted llega y hace una declaración, tengo X patrimonio, pero cuando usted va a su declaración de impuestos sobre la renta del año anterior, pero usted tenía un 10% de eso. O sea, ¿cómo pasa esto? Entonces, usted está ahí como una papita. O sea, hay que tener cuidado con este tema, perfilarlo dentro del contexto que lo concibió los organismos internacionales. ¿Cuál fue la concesión que hay? Que es un remedio adicional. La vía principal debe ser para el que robe, desde lo público, para el que acumule un patrimonio inmenso producto del tráfico de drogas, del tráfico de órganos humanos, del tráfico de armas, de todas las grandes actividades criminales delictivas transnacional. La parte de evasión fiscal. Exacto, cuando usted no pueda, a través de la herramienta principal, que es el sistema penal, de cárcel y de comiso de bienes, entonces es una herramienta, porque muchas veces la persona fallece y entonces ese patrimonio de origen ilícito se queda así. Por cualquier razón prescribe el tema. Por cualquier razón el test de prueba para vencer la presunción de inocencia fue débil y te descargan por insuficiencia de pruebas, pero no porque no haya sido producto de eso. Es decir, hay una serie de situaciones en que el proceso penal se frustra. Entonces, la extinción de dominio es, y así lo concibe la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, es un remedio adicional, un juicio de naturaleza no penal que permite que esos bienes que pudieron por tecnicismo escaparse de su decomiso en un proceso penal que no pudo completarse o que no pudo llegar a una sanción, puedan sin embargo ser objeto de ese procedimiento. Pero no como se ha vendido la idea de que, bueno, tengo una ley de extinción de dominio y yo voy a quitarle el dinero, porque se va a plantear un problema que es parte de la discusión, que nosotros en la Constitución tenemos establecido el principio de retroactividad de la ley a nivel constitucional, no como otros países que lo tienen a nivel de la ley y entonces puede... O sea, nosotros tenemos mucho más fuerte. Es a nivel... Entonces, esta ley de extinción se aplicaría a partir de los hechos. Entonces, ahí es que está en parte la discusión, porque los proyectos que he visto que están en el Congreso establecen la retroactividad. Y ahí hay un tema. Pero creo que lo importante es, en primer lugar, limitar eso a la institución, a los temas de los delitos transnacionales, incluyendo los delitos de corrupción, y no haciendo una lista infinita, extensiva de ilícitos, eso por un lado, y otro, acomodando el tema para que sea viable desde el punto de vista constitucional y que después que se apruebe la ley, pues pase que no venga a acontecer. Entonces es un tema complejo que amerita un mayor nivel de debate en el país, pero que es indispensable porque la Constitución en el año 2010, a propósito del derecho de propiedad, hace mención a la figura de los juicios de extinción de dominio que prevé el ordenamiento jurídico. De manera que hay que sacar una normativa en ese sentido, que está pendiente, aún a pesar de que esto quedó plasmado en la Constitución del 26 de enero del año 2010. Bien, vamos a tomar nuestra segunda y última pausa para seguir conversando con nuestro distinguido invitado, el doctor Olivo Rodríguez Huertas, pasado embajador nuestro en España y destacado abogado en materia administrativa y constitucional, con quien en esta parte final vamos a tocar otros aspectos pendientes y que estamos seguros que van a ser de utilidad y de interés a nuestro público televidente. Continuamos en un par de minutos.